digamos, en el corto plazo y en el largo plazo, el impacto más fuerte, porque pasan cosas como esta. En el Colegio de Santa María del Río, hoy el 96% de esos estudiantes están yendo a la educación superior, que es entre 3 y 4 veces la media nacional y es, por ejemplo, el doble de la española. ¿Sí? Entonces, y eso, digamos, el efecto no es porque les están diciendo, ustedes tienen que ir a la universidad, aunque sus papás, el promedio de escolaridad sea de séptimo grado, ¿sí? De la mitad digamos, de la educación básica, y sean de muy bajos recursos y sus papás quieran estar siempre, quieren que salgan del colegio a trabajar para que apoyen la familia económicamente, ¿sí? El 96% de esos están yéndose a educación superior, entonces están siguiendo sus sueños. Entonces, tal vez no haya nada más importante, digamos, funcionalmente, porque eso permite que el resto funcione, ¿sí? Entonces, esa planeación no se puede perder por nada del mundo. Ahora, lo que no se puede hacer es suponer, ¿sí? Y dar plazo, digamos, ampliar los plazos porque sí, sino que cada estudiante, dependiendo, digamos, lo que nos va mostrando de hasta dónde es capaz de lograr, todo en esta vida es un proceso y es un proceso para cada uno de los niños. Entonces, y la gradualidad en los procesos es muy importante. O sea, no hay brincos, ¿sí? Uno no se puede brincar las etapas de desarrollo. Y en la planeación pasa eso, o sea, hay que ser muy gradual con cada uno de los estudiantes, entonces viendo a ver hasta dónde cada uno puede lograr y vas a encontrar que hay unos que pueden irse a tener digamos, un acompañamiento en su planeación una vez al mes y pueden ser otros que sean una vez al día, otra vez uno cada 3 días, ¿sí? Pero lo importante es no ir digamos, que no se vaya a perder la experiencia por parte de los estudiantes de estar planeando todos los días, ¿sí? Eso les abre las puertas, digamos, a su calidad de vida, le abre las puertas a sus sueños, los pone en otra situación a esos niños, ¿sí? Digamos que de alguna manera eso los saca de la pobreza, ¿sí? Así de duro es y así lo dicen. O sea, lo que los saca de la pobreza es creer en sus sueños y creer, digamos, que ellos, o sea, pueden lograr esas metas. Yo quiero complementar esto de Julio con tres comentarios. El primero es que, Sebastián, nosotros hemos aprendido en todos estos años que hay una diferencia entre el docente que hace innovación y el que no la hace. Y, y no es que el docente que hace innovación se sabe todas las respuestas, sino que está precisamente haciendo lo que tú dices y es el de evaluarse, evaluar sus prácticas, ¿sí? Evaluar, atreverse a hacer cosas, pero también hacer metacognición sobre lo que está haciendo para poder identificar las mejores estrategias, su mejor rol. Y sucede algo con los docentes, tú eres un docente muy joven y espero que no olvides esto. Sucede algo con los docentes que llega un momento en el que dejan de hacer eso. Y allí es donde comienzan a implementar las mismas prácticas y a ejecutar lo mismo y allí es donde se tradicionalizan. ¿Sí? Hay un momento en la vida en que dejan de hacer innovación porque dejan de pensar en su práctica y caen en esto que tú dices que es su zona y etcétera. Entonces, la primera recomendación es esa. Siempre hay que estar en permanente evaluación de nuestro trabajo, en permanente crítica, lo cual no está mal. ¿Sí? No, eso no está mal, sino de hecho así procede la ciencia. ¿Sí? Yo siempre digo esto, la diferencia entre el dogmático y el científico es que el dogmático protege sus verdades y el científico, por el contrario, ataca sus verdades para
bueno, como sabe que es imposible llegar a la verdad, por lo menos tener unas hipótesis más verificables o más verosímiles. Lo segundo es que em, siempre en este tema de la planeación hay que dejar espacio para que el estudiante tome decisiones y cada vez tome decisiones más complejas. Eso es supremamente necesario para el desarrollo de la autonomía. Muchas personas le apuntan al desarrollo de la autonomía, pero no dejan que el estudiante tome decisiones, ni le apoyan al estudiante en la evaluación de sus decisiones. Eso sí es una característica del docente o una responsabilidad del docente, apoyarle al estudiante en la evaluación de sus decisiones. Pero para que desarrolle la autonomía, debe estar tomando decisiones. Ahora, y aquí es donde viene esto que decía Julio. ¿Por qué los estudiantes se convierten en autores de su o desarrollan su capacidad de ser autores de su vida y eso combate y rompe los ciclos de pobreza que muchos, digamos, traen de generación en generación? Por un lado, porque con estos ejercicios de tomar decisiones y de planear, ellos comienzan a sentir la satisfacción de lograr cosas, ¿sí? De lograr cosas con sus propias estrategias, con sus propias decisiones, porque es distinto que un estudiante aprenda algo de matemáticas siguiendo instrucciones a que aprenda algo de matemáticas donde él tomó decisiones, que son de su autoría. Eso es mucho más satisfactorio y eso contribuye a la visión que tiene el estudiante sobre sí mismo. Y el último comentario es este. Hace parte del desarrollo del estudiante que él aprenda a conocerse, ¿sí? El ser autor de su vida también implica que el estudiante se conozca. Entonces, eso significa, por ejemplo, lo que tiene que ver con planeación, que el estudiante debe aprender a encontrar sus mejores formas de planear, que no son las de Sebastián, no son las de Julio, no son las de Olivia, no, son las de él. Yo tengo mis formas de planear de acuerdo al conocimiento que tengo sobre mis formas de trabajo, sobre mis necesidades de descanso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando una función del docente es ayudarle al estudiante a través de retroalimentaciones a evaluar sus planeaciones y a encontrar en sus estrategias de planeación cuáles son las más eficaces para él y cuáles son las que le generan obstáculos innecesarios. Creo que Karina pidió la Eh, palabra. Julio, sí, pero cierro un poquito el dale. tema, cierro este tema, Sebastián, y es, a ver, el plan, digamos que para que un estudiante sea realmente autónomo, él tiene que llegar a ser el dueño de su tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que el problema es que el estudiante tiene que ser, o sea, a través de la planeación al final lo que hace es que se apropia de su tiempo. O sea, tu vida es el tiempo que tú tienes en este planeta, ¿no es cierto? Y es cómo se apropia el estudiante de su tiempo. Eso es lo que al final logra la planeación, ¿sí? El de ponerse metas y planear. Y por eso es tan importante, digamos, el tema de la planeación. Pero no es solamente importante para los estudiantes. El problema es que también hay muchos educadores que están esperando durante todo el tiempo digamos, quién los necesita y atenderlos y, digamos, el educador no está viviendo esa misma experiencia que está viviendo el estudiante. Y es muy importante también que los educadores estén viviendo la experiencia de ponerse metas y planear cada día, porque eso los lleva digamos, los lleva a transmitir, digamos, a trabajar en una experiencia que están viviendo también. No lo tratan como una cosa, digamos, solamente del pensamiento o de que yo creo que es importante por esto, por lo otro, sino que lo están trabajando, digamos, de su relación real con el tiempo, cómo es esa relación del estudiante con el tiempo. Entonces es muy distinto el trabajar de esa manera. Bueno,
Karina, Gracias, Julio y Eduardo, por sus respuestas. con mucho gusto. Gracias, Julio. Bueno, realmente yo quería agradecerle por el consejo que me dio, me sirvió muchísimo y lo puse en práctica inmediatamente porque cuando terminamos la reunión con usted, yo tuve la reunión con mis padres de familia, entonces tomé sus palabras de manera textual, no me las apropié, les comenté que tuvimos la reunión con usted y les hablaba justamente del niño que va a cruzar la calle cuando ya está en la edad de hacerlo y cómo debemos empezar desde que esté en brazos. Y realmente me sirvió muchísimo porque esa es, digamos, que realmente mis niños están en pañales para empezar en esta metodología, ¿no? Y debo irles así formando y como les decía la vez anterior, ir formando a los padres también para que ellos vayan encaminados. Y en esta semana especialmente me ha servido muchísimo porque ya están dejándoles a los niños planear su meta. Ya no son la meta de los papás, ya es la meta de ellos realmente. Claro que sus metas todavía son poner atención a la profe, acabar mis deberes a tiempo, pero ya son metas propias. Entonces, quería agradecerle, decirle que me sirvió muchísimo el consejo y que vamos a seguir en la misma lucha de padres para que les dejen a los niños ser autónomos. Gracias. Muchas gracias, Karina. A ver, hay otra manito por ahí levantada de Sí, una... es la mía, de Isabel. Justo yo tenía, ahora que estaban hablando del tema de planeación, yo trabajo con los niños de 5 a 6 años, entonces este tema de planear o que ellos lo vayan viendo cómo quieren ir adquiriendo sus aprendizajes de acuerdo a la propuesta que yo ya tengo para cada etapa, se ha vuelto como muy, o sea, que toman mejor la propuesta que yo les hago. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, vamos a trabajar punto de partida del lunes 20 al viernes 24, entonces ellos lo siguen, entonces lo van siguiendo, porque todavía siento que no hay como esta conciencia de poder decir, ok, ahora lo voy a terminar la planeación unos 2 días antes o un día antes y voy a empezar ya con el tema de investigación. Todavía siento que no se está desarrollando eso. Y también he buscado como herramientas de tratar de impulsarles a que ellos mismos ya vayan haciendo sus propias planeaciones, pero se vuelve un poco complejo, ya que buscan, si es que es un tema ya en investigación, vamos a buscar videos, cuentos, revistas, entonces ya esto me parece como más chévere, está más divertido, voy a hacer esto. Pero si ya en el tema de desarrollo de la habilidad son actividades más prácticas, entonces ahí sí como que, no, qué pereza. Entonces, no sé qué es lo que debería hacer considerando estas edades de los más pequeños, o sea, de mis chicos, ¿no? Que tienen 5 o 6. A ver, por supuesto que cuando uno está planeando, hay, digamos, actividades que les gustan mucho más a los niños que otras, eso siempre pasa, ¿sí? Pero digamos que lo que ellos tienen que trabajar es que no importa si, o sea, digamos que la tarea que tienen enfrente, digamos, o sea, que ellos tienen que asumir toda la tarea que tienen enfrente, ¿no es cierto? No solamente las partes ricas de la tarea, sino toda la tarea. Y eso, por supuesto, con niños tan pequeños es mucho más difícil, ¿sí? Es mucho más complejo hacer, digamos, que el niño entienda, por ejemplo, que en la etapa del desarrollo de la habilidad es bastante más es mucho más difícil, digamos, de afrontarlo, ¿sí? Que en etapas de búsqueda. Pero, de todas maneras, digamos, el trabajo que hay que hacer es que el estudiante le construya sentido a lo que él está haciendo, ¿sí? O sea, que él, a ver, si yo, voy a poner un ejemplo con un estudiante un poquito mayor, ¿sí? Si yo, cuando voy a hacer el plan, o sea, cuando voy a trabajar el plan de un estudiante, el estudiante lo puedo involucrar en la construcción del plan, ¿sí? O sea, que dice, bueno, vamos a ver, vamos a trabajar este tema que es para esto, este tema que es para esto, este para esto se enlaza este tema que estoy viendo con el anterior en esto, y esto va para allá, entonces como esto tiene,
vamos en esta dirección, entonces por eso es importante esto, y que el estudiante vea también, bueno, y ahora vamos a traer de otras áreas estos elementos que nos va a permitir que se desarrollan al mismo tiempo que estamos trabajando esto, por supuesto con otro lenguaje, ¿no es cierto? Y hasta que el estudiante, digamos, se sienta, digamos, como dentro de un proyecto. O sea, lo peor, digamos, lo más difícil para generar motivación es el tema-tema, que es este tema, cerramos este tema, vamos a este otro tema y después a otro tema, sino que el estudiante se sienta que está dentro de un proyecto, que es la verdad, ¿sí? Que se sienta dentro de un proyecto que es complejo, que tiene unas metas, que está partiendo de esto, que se relaciona con el resto de las cosas en esto, porque eso es lo que le ayuda a construirle sentido a toda el área y le construye sentido al desarrollo de la habilidad y tiene sentido cada una de las etapas, ¿sí? Con eso hay que trabajar la posibilidad de que el estudiante se ponga retos respecto a eso, ¿sí? Y despertar la curiosidad con respecto a eso y entonces ponerlo a buscar bueno, y este tema para el que vas a seguir, que todavía ni siquiera lo estás viendo, ¿por qué? Y cómo se relaciona con esto y qué es importante. O sea, digamos que hay que jugar con el concepto de sentido, de reto, ¿sí? De buscar, digamos, el desarrollo de la curiosidad, ¿sí? Y con esos elementos, digamos, cuando él ya no lo ve, que esto es este tema y es esta etapa de este tema, sino que ya está viendo digamos, como el proyecto general con que estás trabajando, ¿sí? Y hacia dónde va, y eso con temas de otras áreas que le rompe las formas ¿sí? Eso permite que el estudiante empiece a fluir muchísimo mejor. O sea, al poder, como les decía en la vez anterior, es mucho más, o sea, la meta es que el estudiante desarrolle la capacidad de fluir en las áreas, ¿sí? Cada uno de los temas nos sirve si nosotros lo que estamos viendo es cómo está funcionando el proceso del estudiante en ese tema, porque si el estudiante encontramos, por ejemplo, que no ha desarrollado algunas habilidades que le permiten fluir, ¿sí? Entonces, trabajar sobre esas habilidades que no le permiten fluir. O si, como decía en este ejemplo que te ponía, la motivación, no hay una motivación intrínseca porque el estudiante lo está haciendo porque se lo mandan, no porque él le ha construido sentido, ni tiene un reto, ni tiene curiosidad respecto a eso. Y fuera de eso, tiene unos obstáculos y le cuesta moverse porque tiene unos obstáculos digamos, porque tiene unas lagunas, por ejemplo, anteriores que no le permiten fluir en ese tema. Digamos, ahí te vas a dar esa lucha que estás dando en cada uno de los temas. En cambio, si lo trabajas de esa manera, el estudiante va desarrollando la capacidad de fluir y ya no vas a tener ese problema. Adelante, Eduardo. Sí, Isabel, voy a complementar lo que dice Julio de esta manera. A mí muchas veces me gusta hablar de las prácticas tradicionales porque, de hecho, yo siempre he dicho que uno de nuestros grandes retos es que todos los resolvemos desde la experiencia de prácticas tradicionales. Sin decir, pues, que tú estás implementando prácticas tradicionales, sino que eso nos pasa generalmente a todos. Por un lado, son niños de 5 y 6 años. Entonces yo creo que algo que debes hacer en principio es caracterizar cómo están ellos en el manejo del tiempo, ¿sí? En sus nociones del tiempo. Puede ser que no hayan desarrollado suficientemente las nociones del tiempo, ¿sí? Puede ser que sí puedan hablar de algunas cosas asociadas al tiempo, pero es necesario indagar con profundidad exactamente cómo ellos están sintiendo el tiempo en este momento. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando tú les dices que van a trabajar la primera etapa tantos días, entonces cómo ellos están sintiendo cómo ellos representan esos días, ¿sí? Es que deben pasar tantas
salir tantas veces la luna, etcétera. Eso es, hay que indagar allí porque son niños de 5 y 6 años, como tú dices, ¿no? Lo segundo, y aquí ya voy a conectar con lo que dice Julio, es que muchas veces viene del sistema tradicional esto. Siempre vamos de afán con las cosas, ¿sí? O sea, empezamos a estudiar, no sé, números primos y ya queremos estar en los números primos, y ya queremos estar. Y todo lo que tiene que ver con el que el estudiante se imagine algunas preguntas alrededor de lo que va a aprender, que el estudiante se imagine haciendo actividades a partir de lo que va a aprender, que en estas edades eso sería como construir sentido, ¿sí? Construir sentido sería, en principio, para niños de 5 y 6 años, una forma de construir sentido es imaginarse en lo que va a hacer, ¿sí? Imaginarse haciendo cosas, verbalizar cómo se imagina, conversar sobre eso, manifestar las preguntas que tiene, las sensaciones. Digamos que siempre es importante en este caso, y esto es lo que yo quiero invitarlos a tener en cuenta, y es que toda esta parte inicial tenga su tiempo suficiente. Si la parte inicial, la primera etapa debe tener su tiempo suficiente, no es una etapa accesoria, y yo lo digo porque por ejemplo, nosotros en esta etapa trabajamos muchas otras cosas, pero una de las cosas que trabajamos es la activación de conocimientos previos, ¿sí? La activación por parte de... Eso en educación está verificado científicamente desde hace muchas décadas, lo que tiene que ver con activación de saberes previos. Solo que nosotros tenemos otros elementos adicionales. Pero lo que quiero decir es que aunque se sabe que para que tú aprendas necesitas activar los conocimientos previos, muchas veces, o la mayoría de las veces, en la educación tradicional se empieza y nunca se tienen en cuenta los saberes previos, nunca. O ustedes recuerdan las clases de la universidad, cuando tenían una clase en la universidad, el docente trabajaba con ustedes saberes previos, seguramente no. Y las clases que yo he observado de clases tradicionales, no. Entonces, esa parte que es esencial se olvida. Y así como se olvida esa parte esencial, se olvidan otros elementos. Entonces, todo se arranca de afán, ¿sí? Como que ya queremos llegar a la meta. No, pues primero activemos, que se activen los conocimientos previos, que los estudiantes construyan sentido, que se puedan visualizar en lo que van a aprender, en lo que van a hacer. Y eso requiere un tiempo, varias sesiones, etcétera, sobre todo con estos niños. Y ya para finalizar, Julio me invitó a esta reunión. Lastimosamente tengo otra reunión que no podía aplazar, pero súper encantado. Y Isabel, pues matriculado para la próxima que tengan. Sí, me encantaría estar con ustedes, Isabel. Pero ¿quién dijo que lo vamos a invitar? ¿No es cierto, Isabel? Ahí Bueno, ha dicho. por si acaso. Isabel levantó la mano. Sí, es que no sé cuál de las dos dices era, pero era solo para complementar la idea de que, claro, o sea, nosotros activamos el tema del detonante, siempre lo hacemos en punto de partida. Entonces, esta actividad detonante es donde hacemos que los niños creen sus hipótesis de qué se va a tratar todo este... Porque lo que pasa es que, especialmente en Inicial 2 y Primero de Básica, nosotros damos materias transversalizadas, es decir, no tenemos como dividido matemáticas, lenguaje, entorno, no, sino son todos los contenidos creados en un solo proyecto. Entonces, todas las actividades que nosotros hacemos se interrelacionan. Entonces, los niños no es que ahora dicen ya la primera hora, por ejemplo, mis niños tienen lunes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, ellos dicen ya, la profe Isa, el día lunes a la primera voy a ver lenguaje. El día lunes a la segunda, matemáticas. No, sino es como va continuando, son 3 clases seguidas, pero todo tiene una conexión. Claro. Y ellos, yo he visualizado, ya saben cuál es el horario que tienen conmigo, que vamos a trabajar, lo saben. Pero el tema de que ellos empiecen a planear
cómo ir resolviendo su guía de aprendizaje, su plan de aprendizaje, se vuelve como un poco complejo. O sea, ellos ir solos, no lo he descubierto como que a algunos le cuestan, unos que tengo como unos 2 niños, digámoslo así, que son ya un poco más autónomos, que lo pueden ir haciendo. Pero en cambio el resto, los 19 estudiantes restantes, todavía están que necesitan la guía del analista, o sea, que les vaya indicando qué tienen que hacer, qué actividades hay que resolver, de qué manera, o sea, ven la muestra y ya lo resuelven. Entonces no es como que todo el momento tengo que estar sobre ellos. Entonces a eso iba como mi pregunta, cómo les podía como ir orientando, pero igual, como me comentan, todo también va relacionado con las edades y que ellos vayan descubriendo en qué tiempo están. Lo voy a hacer ahora a ver si Sí, reconocen el es tema de la... necesario. Yo creo que sí, ahí está el factor de la edad y yo creo que sí debes caracterizar cómo están ellos en lo relacionado con sus nociones del tiempo y quizás para fomentar, bueno, hay que darles tiempo, sí, creo que eso era uno de los apuntes de Sebastián. Uno al principio no les va a resultar, pero creo que debes fortalecer, ¿no? O incluir más actividades metacognitivas que le ayuden a los estudiantes, por ejemplo, a estos que no han arrancado todavía, que todavía no toman decisiones independientes como tú esperas que las tomen. Trabajar con ellos la metacognición para que les permita ser conscientes de qué estamos haciendo ahora, si no sé si se está tardando más o menos, qué viene después, ¿sí? La metacognición es fundamental y en este caso lo que tú podrías incorporar, de pronto ya tienes algunas, son preguntas metacognitivas y conversaciones metacognitivas para fomentar el proceso de autonomía. Ese es esencial para la autonomía, la metacognición. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguien más que tenga? Hasta luego, Eduardo. Viviana. A ver, ¿quién? A ver, Isabel, ¿hay alguien más que tenga preguntas? Es que está mandando por el chat. Ok. No. A ver, ¿hay alguien más que tenga preguntas, comentarios? Sebastián. Tenía otra pregunta, Julio, y es en base a lo que nos estaba comentando la Isa, ¿no? Creo que a veces no solo el problema con los pequeños, sino que con los grandes, los niños más grandes también, ¿no? Y es el hecho de buscar, por ejemplo, estrategias para que ellos, pues, se interesen más por lo que implica por ejemplo, el ejercicio de planear, ¿no? O sea, muchas veces nosotros les brindamos estas facilidades para que evalúen su proceso, tienen su agenda, su hoja de responsabilidades que lo hacen al final de cada día, al final de cada jornada, siempre van a tener un espacio para evaluar cómo les ha ido, ¿no? Para hacer este proceso de metacognición. Sin embargo, siento que eh, cada vez lo hacen de una manera más rutinaria y no lo hacen verdaderamente como un ejercicio de reflexión, autoevaluación. Entonces, tal vez, ¿qué podría recomendarnos para despertar ese interés, esa conexión en este tipo de procesos que a veces no les encuentran tanto gusto por sí mismos, ¿no? Sí, a ver, digamos que el tema es si siempre estás haciendo las mismas preguntas, ¿sí? Si las preguntas metacognitivas, digamos, cada día son distintas, siempre, digamos, que se les conviertan en un reto distinto todos los días, ¿sí? El que ellos, se vuelve rutinario si siempre les estás, digamos, poniendo la misma pregunta, ¿sí? Pero si cada día le haces preguntas diferentes, ellos, digamos, no pueden estar repitiéndolo, no lo van a estar hacer, exacto, si no lo van a hacer es un tema eso, de que te imagines cada vez una pregunta, ¿sí? Una pregunta distinta.
Michelle. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo solo quería complementar un poco. Piénsales, Evitas, nada más como si fuera para ti. Sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando hago los cierres, yo ya me aburrí. Hace rato de pintar la agenda, saquen, cojan los colores. O sea, es algo que tenemos que hacer. Pero lo que yo hago siempre es las preguntas súper chistosas. O sea, trato como que si me hiciera a mí misma. Siempre, yo todo, hasta el plan, hago como si fuera para mí. Porque digo, a ver, aquí me voy a aburrir, una barbaridad, esto mejor no. Si yo me voy a aburrir, peor el guagua. Entonces, en las preguntas, yo también he cambiado mucho también para el tema de la meta. Porque como dice la profe Cari, la meta era siempre, voy a poner atención en clase y voy a acabar todo a tiempo. Y yo era como, sí, súper bien, pero esa es tu obligación, ¿no? Eso no es una meta, eso es tu obligación. Entonces así tratábamos de verles, o por ejemplo surgían metas como, hoy tuve un mal día, ¿no? O sea, el niño decía, hoy, yo ya le veía la cara, ¿no? Y decía, uy, ¿ya qué te pasa, Michael? Ay, es que ni sé qué, prendió el micrófono y ya se escuchaba como atrás ya se estaban por poco y desbaratando, ¿no? Entonces ya sé, Mike, le decía que tu meta sea hoy relajarte y yo le proponía algo, ¿no? Entonces él se olvidó de lo académico y por un momento trató de buscar una meta más pacifista, una meta que le ayude a él más a calmar su entorno. Entonces fue súper chévere porque ya las metas, yo ya les acepté metas que no sean incluso académicas y me funcionó un montón porque había metas que decía, ya voy a dejar de ser tonto, imagínate tú. Entonces yo me quedaba loco y decía, a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces ya había haciendo como que ya teniendo estas conversaciones, ya los niños cachaban mejor las metas, que no eran solamente una meta, yo les decía, algo complejo que les cueste hacer, matemáticas. Yo sé que las matemáticas son complejas, pero esa no es la meta. Yo les decía, piensen, ¿qué necesitan para hacer matemáticas? Entonces eso me ayudó, o sea, como que ya tratar de no hacerlo, como dice Julio, como decía, no tratar de no hacer lo mismo al cierre, ni pintarnos la agenda todo el tiempo. Isa, no me mates, yo hasta me olvido a veces de pintar la agenda, me olvido. Llegamos al viernes, justo los viernes, y ahí me pongo a igualarme la agenda de los niños en el cierre del bloque, porque en la semana yo les veo lunes y viernes a mis guaguas. Entonces sí es eso, he tratado más de guiarme por el aspecto más emocional. Ya estamos cerrando el año y ya están hasta cansaditos, se nota, ya hasta yo, perdóname Isa nuevamente, yo hasta ya les dejo en los cierres de estar sin uniforme, ya sabes que yo soy ser uniforme, entonces algo así, he notado que por lo menos se motivan más y están como más con ganas de entrar a clase, que para mí eso ya es un logro tremendo, que se conecten. Entonces eso, creo que cambiar un poquito eso es difícil, pero me ha funcionado por ahí, por ese lado. Solo eso nada más quería. No, a ver, y hay una cosa importante en lo que he visto y es que las metas para los niños que son muy pequeños tienen que ser metas muy cortas, ¿sí? La meta no es portarme bien, la meta no es ser, no, las metas de ser son metas muy lejanas para ellos. Tienen que ser metas de hoy en este rato, ¿sí? Tienen que ser metas muy cortas. ¿Sí? El ir creciendo las metas viene después, ¿sí? Pero primero es que ellos puedan planear unos minutos, que puedan lograr sus metas en unos minutos. Sí, puede ser de 5 minutos, de 10 minutos, después irse ampliando y ampliando y ampliando, ¿sí? Pero eso viene después, ¿sí? Mi meta no es portarme bien, es hacer estas cosas en este ratico, ¿sí? Que es mucho más, no se vayan tan lejos, porque es que, a ver, la percepción del tiempo de los niños no es la misma nuestra. ¿Sí? Ellos tienen, o sea, lo que para un niño es un día, para nosotros puede ser una semana, digamos, en proporciones. Para ellos el fin del día está muy lejos. ¿Sí? Aunque para nosotros veamos que eso es eso, sí, ya casi va a pasar, para ellos es mucho más lejos, entonces no manejamos la misma proporción de tiempo, entonces por eso planeaciones, digamos, mucho más corticas, mucho más, irlas ampliando lentamente en el tiempo, por eso es tan importante lo que decía de la gradualidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la presentación? Sí, por favor. Vale. Entonces,
Bueno, ahí ya la están viendo. Esta fue la última que vimos la última vez, ¿no? El de tipos de evaluación, ¿o no? Isabel. Sí, según yo sí fue, o sea, nos tocaba empezar esto. ¿Qué dices, perdón? Ajá, que nos tocaba empezar justo como esta diferenciación de evaluaciones. Ok, bueno. Entonces, a ver, hay dos, digamos, como dos tipos de evaluación. La evaluación estática, ¿sí? Que es la evaluación, digamos, diagnóstica de cumplimiento de metas. Esas metas pueden ser habilidades, pueden ser competencias, pueden ser contenidos, puede ser el cumplimiento de metas, digamos. Ese es que es la evaluación tradicional, ¿sí? Pero hay otros tipos de evaluación que nos interesan mucho más, que es, por ejemplo, que son las evaluaciones dinámicas. Entonces, cuando nosotros, la primera forma de evaluación dinámica es la evaluación de proceso. Si ustedes, a ver, si decimos que lo que nos interesa es mucho más que un estudiante vea un tema y vea otro tema y vea otro tema, sino que desarrolle la capacidad de fluir en las áreas. Lo que tenemos que estar evaluando no es qué contenidos ha desarrollado el estudiante, ¿sí? Sino cómo está siendo el proceso que está, digamos, que está logrando estos elementos el estudiante en su proceso. Entonces, yo lo decía ahorita cuando les decía que los estudiantes, por ejemplo, o sea, que hay como, imagínense que ustedes tienen un auto, ¿sí? Y quieren ir a algún sitio. Entonces ustedes inicialmente piensan como en tres cosas. Uno, pues que tenga un motor que esté funcionando y que sea potente para poder ir allá. Y esto en educación es qué habilidades tiene desarrolladas el estudiante para poder fluir en ese tema que vamos a ver o que está viendo. Ese es, digamos, que normalmente le ponemos el tema y a hacer este tema, pero nunca nos estamos preguntando sobre las, digamos, la capacidad que tiene el estudiante de fluir en ese tema. Porque muchas veces nos encontramos que para que fluya el estudiante, tenemos que ponerle, digamos, a trabajos en habilidades previas, ¿sí? Para que pueda fluir. Entonces, lo primero es eso, cómo está el motor de este proceso. El segundo es cuánta gasolina tiene. O sea, cómo está la motivación del estudiante para hacer el proceso. Normalmente, cuando un estudiante le cuesta hacer un proceso, normalmente le metemos la culpa a la motivación y no siempre es de la motivación. Muchas veces es del desarrollo de habilidades previas para poder fluir en ese tema. Y el tercer tema es que tenga obstáculos en el camino. O sea, obstáculos en el camino, o sea, si la calle o la carretera por donde va tiene muchos obstáculos, pues simplemente le cuesta fluir en eso. Y entonces lo que tenemos que averiguar es cuáles son esos obstáculos, ¿sí? O si en contrario a obstáculos, digamos, tiene un montonón de oportunidades para poder fluir y saber qué es esas oportunidades que tiene el estudiante para poder fluir en ese tema. Eso es la base de la evaluación de proceso. Esos tres elementos, digamos, hay otros, pero esos son los tres más gordos. Entonces, el tema aquí es que o sea, digamos que cuando un estudiante no nos está fluyendo, no le metamos la culpa normalmente a la motivación o no le metamos la culpa a es que el estudiante no le gusta. Cuando un estudiante nos dice no me gusta, lo que nos está diciendo es realmente a mí me cuesta fluir en eso. A ver, si ustedes les gusta, son muy hábiles nadando, buscan ambientes que tengan piscinas. En cambio,
o que tengan agua. En cambio, si a ustedes les cuesta, o sea, cada vez que se meten a una piscina, sienten que se van a tragar todo el agua de la piscina, ¿sí? Buscan ambientes que no tengan agua. O sea, cuando una persona normalmente dice, es que eso no me gusta, lo que realmente les está diciendo, a mí me cuesta fluir ahí. Entonces, nuestro trabajo inicial es ayudarle a encontrar qué es lo que no le permite fluir. Si son las habilidades, si es la motivación o si es, digamos, los obstáculos. Eso, digamos, es como lo primero que tenemos que afrontar en la evaluación de proceso. El tener claridad, o sea, el no simplemente buscar, no, es que el estudiante es perezoso o que el estudiante no es muy capaz o que el estudiante, o sea, es muy fácil buscarse disculpas externas al proceso para, digamos, justificar que el estudiante no está progresando. Pero si ustedes se meten, digamos, en evaluación de proceso, ¿sí? Y realmente están ayudándole al estudiante a aprender, o sea, a fluir en los temas, se van a dar cuenta cómo se les facilita el proceso, o sea, a todos los estudiantes de fluir. Hay otra forma de evaluación, ¿sí? Fuera de la de proceso, que es la de progreso. La de progreso, la evaluación de progreso, a ver, es que yo como padre de familia, ¿sí? A mí, digamos que si al final de un curso me entregan unos promedios de notas, eso pues a mí no me sirve para nada. Yo con eso no hago nada. Lo que a mí me interesa es mi hijo cómo está progresando, no sé, en su capacidad de lectura, en su autonomía, cómo está progresando en pensamiento matemático, cómo está progresando en todos los elementos, en cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, pero para hacer evaluación de progreso hay que hacer evaluación estática. O sea, porque la evaluación de progreso es cómo comparamos los diferentes puntos del proceso del estudiante y poder ver cómo está progresando el estudiante a través de eso. Y el estudiante también tiene, digamos, lo motiva mucho el que él vea cómo está progresando en el trabajo que está haciendo o en su proceso general. Entonces, esa evaluación de progreso es, digamos, es el resultado, por supuesto, de que el estudiante está haciendo evaluación de proceso y puede ser en primer término, puede ser, digamos, puede ser evaluación comparativa, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo que yo uso es si ustedes tienen un niño pequeño y está aprendiendo, digamos, a correr y ustedes lo ponen a correr y le hacen un pequeño video de cómo corre y después de que el niño haya hecho, aprenda a bracear, a rotar los pies, ¿sí? Que aprenda a respirar y que tenga un poquito de práctica en cómo se corre, le hacen un segundo video y pueden comparar el primer video con el segundo y decir, wow, mire todo cómo ha desarrollado esa capacidad de correr, ¿no es cierto? Pero hay otra que es la que nos interesa más y es la capacidad, es el progreso en el flujo. Si estábamos hablando que la meta digamos, de los docentes es ayudar a que los estudiantes desarrollen la capacidad de fluir en sus áreas, lo que nos importa es medir ese flujo cómo se está dando. Entonces, a ver, si nosotros al principio le podemos decir a los estudiantes, bueno, en esta primera etapa nos vamos a gastar estos días. Digamos que eso lo que hace al final es que el estudiante acomode su progreso al tiempo que tiene y no al revés. No es que acomode el tiempo al proceso que está haciendo. Entonces, de esta manera, digamos, lo que nos buscamos es cómo está el estudiante desarrollando esa capacidad de flujo. La capacidad de flujo, digamos que al principio puede ser simple, o sea, cómo está fluyendo el estudiante es como a qué velocidad está fluyendo el estudiante. Entonces, es lo que mide, por ejemplo, la plataforma es la capacidad de flujo simple, ¿sí? O sea, el ritmo del estudiante es flujo simple, pero
un estudiante puede estar trabajando un tema muy superficialmente e ir muy rápido, en cambio otro estar trabajando muy profundamente el tema e ir mucho más despacio. Entonces, por supuesto, no es mejor el primero que el segundo. Entonces, lo que nos interesa es medir el flujo efectivo, o sea, es a qué velocidad puede ir el estudiante, pero alcanzando la excelencia en todo lo que está haciendo. Entendiendo por excelencia el incremento de la exigencia con respecto a la calidad. O sea, la excelencia no es perfección, excelencia es que el proceso del estudiante, o sea, que lo que está haciendo el estudiante, ¿sí?, esté, digamos, incrementando la exigencia con respecto a la calidad progresivamente, ¿sí?, muy lentamente, para que el estudiante cada vez sea mejor, que es nuestra meta. Bueno, entonces, esta forma de evaluación, la de progreso, la de proceso y la de progreso, es, digamos, donde nosotros podemos ver realmente, a ver, si ustedes están ante un padre que vivió en el sistema tradicional toda su experiencia educativa y está su hijo en una experiencia distinta, no podemos mostrar solamente los resultados en términos del sistema tradicional, ¿sí? Tenemos que mostrar los resultados en términos, ¿sí?, de, en este caso, de educación relacional. O sea, es cómo entonces poder mostrar su hijo cómo está progresando, ¿sí? Esa es en qué está progresando y cómo está progresando. Esa es hacia donde estamos llevando nosotros todo el proceso de evaluación. Entonces, bueno, si quieren, paramos y hacemos preguntas y hablamos de este tema que es tal vez el más duro digamos, el más fuerte digamos, como a lo que más le llama la atención a la mayoría de los padres y a los docentes. ¿Sí? A ver, hasta aquí, ¿qué piensan? ¿Qué comentarios tienen? Uy, se quedaron callados todos. Es que la evaluación es compleja, Julio, porque claro, yo siempre me acuerdo de, no sé, una charla que usted nos daba de, claro, medimos peras con manzanas, o sea, como le mides al niño al principio en su evaluación diagnóstica y luego, o sea, lo quieras o no, sigues como evaluando sobre los mismos parámetros. Entonces me parece súper interesante o sea, esto de indicarle, ¿no?, al papá cómo ha ido evolucionando, pero a veces el papá también se queda o sea, ahorita lo que me está pasando, pero ¿se va a quedar de año o no? ¿O sí pasa? Entonces como, ay, no se va a quedar de año, pero escucha lo que le digo, o sea, como vamos al trasfondo de esto, porque no es, y me parece súper interesante también esto de la motivación, porque uno, y ahora que están en casa, yo siento eso, o sea, yo personalmente siento que digo, no, es que como el papá no apoya, ya fregamos en el resto, pero en realidad no ves como todo este proceso del niño, ¿no? Entonces, claro, nosotros, y eso sí, les reconozco mucho a los profes, vamos adaptando a cada uno, o sea, la necesidad de cada uno. Entonces sí se vuelve esto de, a ver, veamos qué necesidades tiene Monse, veamos qué necesidades tiene Brittany, veamos qué necesidades tiene, pero también yo veo así como a un punto que nosotros lo entregamos todo y a veces me frustra el tema de tal vez no encontrar esa misma recepción en los papás, y creo que es precisamente esto de que tal vez no tienen esta concepción que nosotros de progreso y avance y no sé qué, y solo quieres ver como al final cuando te llegue la libreta el criterio, que ya no es del 10, pero que es de logrado con excelencia. Y justo hablábamos ayer con una profe de que, claro, como también están en casa, se demoran mucho. O sea, yo veo que los niños, por ejemplo, mandan las tareas. A Naomi una vez la vi enviando tareas a las 12 de la noche. Entonces, claro, es una muy buena tarea porque se tomó toda el tiempo que tuvo para hacerlo y está bonita.
y es perfecta si se quiere ver como una tarea, pero dices, claro, ahí también cuánto de ayuda tuvo de la mamá, cuánto es real, cuánto, o sea, como, y ahí terminas en cambio analizando al niño en esto, ¿no? O sea, cuán autónomo está siendo. Entonces yo digo, no, mira, estamos volviendo, somos más dirigidos. O sea, ¿por qué? Porque ahora también los papás meten de su cucharita, ¿no? Entonces, y ahora hay que hacerle esto y no sé qué. Entonces, claro, la evaluación también yo veo que ahora y eso también hay que decirlo a los que tienen como esta motivación de hacerlo, porque hay otros que, ya entregué, ya ahí, tenga, ya, rápido, rápido. Entonces, como que no medias, ¿no? No hay esto y obviamente pues se ve de todo, pero sí, siento que todavía como que a los papás no se les llega no sé, a formar totalmente. Los niños creo que ya lo tienen más claro, o sea, ellos sí, pero hay algunos que tampoco les dejan fluir, o sea, o tú estás, yo le he visto esta semana clases y es como el papá por aquí avisándole, ¿no? Entonces, es como, no, papá, chao, váyase, o déjele, o sea, como, y son chiquitos y no sé si es también por el estrés de que conteste breve, breve, de que de que la meta de ya no quiero ser tonto, o sea, porque son términos que nosotros no usaríamos, pero ahora como también meterte en la casa, es eso. Entonces, ¿cuán real, o sea, es una evaluación? O sea, esa es más que todo como mi pregunta ahora en la virtualidad. A ver, yo Isabel, veo esto. A ver, digamos que la gran mayoría, la reacción natural a la virtualidad por la gran mayoría de los docentes es mandar trabajos a la casa, ¿sí? Es mandar trabajo. O sea, y realmente nuestra función es ayudarles a aprender. O sea, nuestra pregunta es, ¿qué necesita para aprender? ¿Cómo lo apoyo en ese proceso de aprender? No, ¿qué le puedo mandar? ¿Sí? Por supuesto, para hacerlo, pues hay que mandar cosas, pero lo más importante no es qué puedo mandar y tener a los niños ocupados en sus casas, porque entonces vienen los papás a hacer las cosas, ¿no es cierto? Sino es indagar qué es lo que necesita para aprender y apoyar ese proceso de lo que necesita para aprender. Ese es, digamos, el cambio en la mirada que permite que digamos, hacemos que los papás se vayan, ¿sí? Porque, digamos, digamos que no tienen digamos, como el background para poder hacer cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, el tema es eso, cómo apoyamos a los estudiantes en su proceso de aprender, no tanto qué estamos mandando. O sea, ese es, digamos, como el primer consejo, ¿sí? Y la cosa no es que te llegue el estudiante diciendo, mire lo que hice, ¿sí? Sino es que al estudiante le preguntan, bueno, cuénteme usted qué hizo en esta primer parte, qué hizo, y después, o sea, que te vaya mostrando él y te vaya diciendo qué está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿sí? Es de ese estilo, o sea, es distinto, es que el estudiante esté presentando su trabajo. Entonces, por supuesto, no que me estén mandando trabajos, no me mande trabajos. En el ratito que estoy contigo, cuéntame qué hiciste, porque ahí te permite, puedes ver qué proceso está haciendo el niño y cómo le ayuda a que él aprenda, ¿no es cierto? En cambio, si convertimos esto en enviar trabajos, entonces empiezan las copias, los fraudes, empiezan los papás a ayudar, y al final no hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces es que cada niño te presente su trabajo. Hice esto y entonces quise hacer esto y por esto y aquí logré esto, ¿sí? Y al día siguiente los papás están afuera. Puede que al principio sea mucho más trabajo, pero a los 2 días los papás están fuera porque dicen, es que mi hijo lo que tiene que hacer es presentar su trabajo. ¿Sí? De acuerdo. Gareth.
Soy la profe de mate con el nombre del profe anterior. Ah, ya. ¿Qué es eso? ¿Y por qué no te cambias de nombre? Lo cambias el nombre. Porque no puedo, o sea, no he intentado, no sé, no Mami, puedo Bueno. cambiar y tampoco he tiene esos intentado. cuadritos de arriba azules y pones Bueno, renombrar y sí, ya, primero ¿sabes? buenas tardes con todos. Yo entré un poquito tarde, entonces no los pude saludar. Pero bueno, un poco mi comentario y mi pregunta iba sobre los tipos de evaluaciones de la última diapositiva. Yo creo Sí, que siempre nos hemos centrado, o bueno, yo he tenido esta noción de hacer estas pruebas que miden, yo creería los procesos en sí, ¿no? De la materia, por ejemplo, en matemáticas. Pero nunca me había puesto a pensar en generar una evaluación que mida el progreso o, por ejemplo, la última parte que hablaste, Julio. Entonces a mí se me viene a la mente, ¿no? Y digo, o sea, me va a tocar crear una prueba individual para cada uno, porque los niños no es que todos avancen a al mismo ritmo, ¿no? O sea, cada quien tiene su propio ritmo. Entonces yo me pongo a ujú. pensar y digo, a ver, son 60 alumnos, o sea, tendría que hacer como 60 pruebas, o sea, algo así. No es así. O sea, a mí se me viene eso a la mente porque incluso nosotros tenemos talleres, ¿no? Los talleres indagadores, los talleres de los investigadores, de los innovadores. Entonces me supongo que al menos sí debería haber ese tipo como de segmentación en las pruebas, o sea, porque unos reciben el mismo contenido a los 3 talleres, pero siempre se baja un poquito la complejidad de taller a taller. Entonces me supongo que por ahí, por ejemplo, las pruebas sí tendrían que ser, las evaluaciones tendrían que sí ser algo segmentadas si tenemos esos 3 talleres. O sea, se me viene eso a la mente al escuchar esto, ¿no? Sí. A ver, yo no sé si la vez, en la reunión anterior vimos esta anterior, esta diapositiva anterior, que ya se las pongo, eh, porque vas a ver que, que eso no, digamos, no es exactamente lo que, digamos, como lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Ya la están viendo? ¿Ya están viendo la diapositiva? Sí, ahí sí vemos la Ok. evaluación. Bueno, entonces, a ver, para cambiar un poquito a ver, el tema de evaluación es que, pues para cambiar, digamos, la forma como están afrontando, digamos, afrontar la evaluación, lo primero que tenemos que ver es que nosotros, pues siempre nosotros estamos o sea, evaluamos todo lo que está a nuestro alrededor, siempre estamos evaluando. O sea, si ustedes van caminando por la calle, están evaluando dónde ponen el pie, están evaluando en qué dirección tomo, estoy evaluando si hay un señor que está viniendo de frente que está como peligroso y yo más bien, ¿sí? O sea, el ser humano siempre está evaluando, o sea, es incapaz de no evaluar. Cuando un estudiante nos entrega un trabajo, él ya lo evaluó, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos nosotros, primero, es que siempre estamos evaluando, después de la evaluación, siempre viene una decisión y después de esa decisión viene la ejecución de esa evaluación, de esa decisión, perdón. Entonces, siempre estamos evaluando, decidiendo y ejecutando. Evaluando, decidiendo, ejecutando. El ser humano es incapaz de no hacerlo. Lo hacemos inconscientemente, por ejemplo, cuando estamos caminando por la calle, lo hacemos inconscientemente. Hay otras que pasaron de ser conscientes a ser inconscientes. Por ejemplo, si ustedes manejan un automóvil, al principio cuando están aprendiendo a manejarlo, están aprendiendo a manejar el auto, entonces lo que hacen es, siempre están pensando en que pongo primera, hunde clutch, acelero, freno, sí, siempre, ahora tengo que hundir el clutch, poner segunda, siempre están pensando, ahora volteo a la derecha, volteo a la izquierda, y eso se va mecanizando, 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 hasta que puedes estar conversando con la persona del lado y evalúas que el semáforo se puso en rojo, haces todas esas maniobras y frenas
y vuelves y arrancas y nunca pensaste que ni en que ahora qué tengo que hacer ni nada, sino hiciste todo, evaluaste, tomaste las decisiones y las ejecutaste mecánicamente todas. Y hay otras que siempre se mantienen, o sea, que siempre estás, o sea, siempre las estás haciendo pensándolas, por ejemplo, cuando tienes que evaluar una situación muy compleja, ¿sí? Y después tienes que tomar una decisión muy compleja y ejecutar una cosa muy compleja que exige planes, que exigen, digamos, como lo que estamos hablando en este momento. Entonces, el primer tema es que la evaluación siempre todos estamos evaluando. La segunda parte es que es la base para nuestras decisiones. Ahora, cuando un estudiante presenta un trabajo, él siempre, o sea, él ya lo evaluó, pero esa evaluación que hace el estudiante no se visibiliza ni se valora. Entonces, como no la visibilizamos, la evaluación del estudiante, no le podemos ayudar a que él desarrolle la capacidad de evaluación, porque que un estudiante desarrolle la capacidad de evaluación, lo que nos permite es que desarrolle su capacidad de evaluación, o sea, que desarrolle la capacidad, al final de cuentas, de tomar decisiones y de ejecutar. Entonces, en el proceso de evaluación, digamos que la parte más, o sea, el que más gana es el estudiante si desarrolla la capacidad de esa evaluación. Por supuesto que desarrollar la capacidad de la evaluación quiere decir que sea honesta, que sea objetiva, que cada vez sea más amplia. O sea, si cuando el estudiante evalúa, por ejemplo, y al tomar la decisión, es cuando puede incrementar la exigencia con respecto a su calidad en esa decisión. O sea, la excelencia nace en el paso siguiente a la evaluación, que es en la decisión. Y fuera de eso es que, el estudiante con eso desarrolla la funcionalidad para el resto de su vida. O sea, la cosa es que si un estudiante no desarrolla la capacidad de evaluación, ¿sí?, digamos que no está desarrollando la capacidad de funcionalidad para el resto de su vida. Entonces, es más importante que el estudiante desarrolle la capacidad de evaluación que nosotros estemos evaluando desde fuera. Voy a decir tal vez una cosa que suene muy dura. O sea, cuando nosotros estamos evaluando desde fuera, lo que realmente estamos haciendo no estamos evaluando. Nosotros lo que estamos haciendo es certificando qué logró el estudiante, qué logró con respecto a unos contenidos, con respecto a unas habilidades, con respecto a unos procesos, ¿sí? O con respecto a una motivación, pero lo que estamos evaluando es eso, ¿sí? En cambio, el que realmente puede usar la evaluación para transformar su proceso es el propio estudiante. Entonces, nuestro trabajo es ayudar al estudiante a que desarrolle esa capacidad de evaluación. Ahora, si un estudiante realmente aprendió un tema, es porque evaluó, ¿sí? Aunque no lo reconozcamos. Entonces, lo que propone esta diapositiva es que digamos que el centro del proceso tiene que girar tiene que pasar de la educación, del educador al estudiante, ¿sí? O del docente al estudiante. Es el estudiante el que tiene, digamos, que ir lentamente asumiendo este desarrollo de la capacidad de evaluar, de la capacidad de decidir y de la capacidad de ejecutar sus decisiones. O sea, en este momento estamos hablando de la evaluación, pero la evaluación es el primer pasito, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora sí, cuéntenme cómo les parece eso. O sea, si ustedes no están, o sea, esto es, digamos, para dónde vamos, por supuesto, ¿no? Ahora, si ustedes no son, o sea, si el trabajo de ustedes no es evaluar, sino es ayudar que el estudiante construya su evaluación, ¿sí? O sea, a ver, ¿por qué no hablo de autoevaluación? Hablar de a ver, si yo hablo de autoaprendizaje, quiere decir que el auto, o sea, el estudiante,
¿sí? Aprendió. O sea, es que todas las aprendizajes son auto, ¿no es cierto? Entonces le podemos quitar el auto. Pero con la evaluación pasa lo mismo. Todas las evaluaciones son auto. Entonces, entonces podemos quitarle el auto. Entonces podemos hablar solamente de evaluación, no de autoevaluación. Entonces, si nuestro trabajo es ayudarle al estudiante a que desarrolle la capacidad de evaluación, cuando ustedes me están diciendo que, fíjate cómo esto resuelve el problema de que es que yo tengo que evaluar a todos los estudiantes de la misma manera, sino lo que estamos haciendo es ayudándole al estudiante a que desarrolle esa capacidad de evaluar objetivamente, honestamente, y cada vez estar incluyendo nuevos parámetros de evaluación. O sea, lo que hacemos es apoyarlos en que vayan incrementando la exigencia, digamos, con respecto a su calidad a través del proceso. Y esto digamos, los va llevando a la excelencia. Esta es, digamos, la segunda parte de la mirada. Ahora sí, ¿qué comentarios tienes? A ver, tu pregunta. sí, o sea... pero perdón, ¿cuál es tu nombre? Pues que se me olvidó. María Fernanda, Julio. ¿Cómo? María Fernanda. ¿Qué? María Fernanda. Sí. Ya, o sea, sí, luego de esta diapositiva, sí, o sea, lo que acabaste de comentar fue lo primero que se me vino, ¿no? O sea, de que, claro, cada estudiante tiene que tener su manera de evaluación, ¿no? Debería implementar su manera de evaluación y no tanto está regido a que nosotros cada vez que terminamos un bloque o un tema tengamos que estar proponiendo una evaluación, una prueba o alguna herramienta para mirar qué es lo que ellos saben del contenido que revisamos, ¿no? Pero, o sea, sí, pero el cómo, ¿no? El cómo es esa partecita complicada, ¿no? A ver, lo que pasa es que no podemos separar el proceso de la evaluación, ¿sí? Digamos que todas las interacciones en el proceso son evaluaciones que tú estás haciendo y lo estás haciendo, o sea, lo estás haciendo siempre, ¿sí? O sea, digamos que la etapa de evaluación no es una etapa al final del proceso. La evaluación es el proceso, es del proceso completo, ¿sí? Entonces, es cada cosa que hace el estudiante, digamos, tiene que tener su propia evaluación por parte del estudiante. Y eso es metacognición, que es lo que estaba diciendo Eduardo. ¿Sí? Es cómo estoy desarrollando mi proceso, en qué me estoy frenando, qué habilidades no tengo, qué es lo que no me permite progresar, qué en cada una de las cosas que está haciendo el estudiante en su proceso, él tiene que ir mostrando su evaluación de lo que él está haciendo, porque acuérdese, es más importante que él desarrolle la capacidad de evaluación que el tema que está aprendiendo en matemáticas, ¿sí? Yo sé que, o sea, a ver, esto que les estoy presentando, por supuesto, es para donde vamos, ¿sí? Para allá vamos, ¿sí? Y no es para que, digamos, mañana desbaratemos todo, sino para que ustedes empiecen a hacer pinitos y empiecen a darse cuenta y que se vayan dando cuenta de, digamos, como el cambio que hay en la mirada del concepto de evaluación. Eso es, digamos, como la propuesta, digamos, que yo estoy presentando hoy, ¿no es cierto? A ver, Sebastián, que te veo con la manito arriba. Bueno, disculpen a veces la insistencia en que participe, pero... No, adelante, esa es la idea. Bueno, lo que quería decir es que me llamó mucho la atención cuando usted menciona, Julio, el hecho de que la evaluación estática no deja de tener cierta importancia, ¿no? Como usted mencionaba, es como el punto de partida para poder iniciar, para poder analizar el proceso, ¿cierto? O sea, son como que estas paradas que vamos haciendo a lo largo del proceso que nos dan una idea de en qué momento estamos, cómo va
cómo va cada estudiante en su proceso. Entonces, por ese lado, la evaluación estática no deja de tener su importancia y no se debe dejar, ¿no? Y pues no es satanizar nada, ¿sí? Claro, claro. Entonces, y finalmente, pues también algo que me lleva bastante es el hecho de que uno de los objetivos a los que debemos aspirar es a esto, ¿no? No como a la perfección, como bien lo dice usted, sino como esa búsqueda constante de una mejora progresiva en la calidad de lo que se hace, ¿no? Y obviamente eso va acompañado con tomar protagonismo en el proceso, ¿no? Que cada vez, o sea, nosotros seamos menos quienes dirijamos, quienes propongamos, y que sean cada vez los estudiantes los que ejecuten o hagan tengan este tipo de iniciativas, ¿no? De mi parte, pues nada más para finalizar esta intervención, puedo decir que hasta el día de hoy me quedo tranquilo, pues si bien es cierto que muchas veces no se tienen los resultados esperados, hace poco estaba revisando una herramienta colaborativa de los niños de mi taller y me quedo sorprendido porque ese nivel de reflexión, de evaluación de su proceso es increíble. O sea, estoy seguro que niños de mayores de colegio ya no podrían tener ese nivel de reflexión, de análisis, de autoevaluación, de conocimiento de sí mismos que tienen nuestros estudiantes. Entonces, pese a que hay cosas que mejorar, pues en muchas otras cosas vamos en buen camino. Isabel, a ver, reparte tú la palabra, que yo veo varias manitos, pero no sé quién son. Una de Karina, sí, esta está clara. Dale, Cari, y luego Diana. Gracias, Isa. Sí, yo quería solamente incrementar algo lo que dijo el Cevitas. En realidad, nuestros niños tienen lo que bien decía Julio, ¿no? Los niños se evalúan desde el momento en que amanece la mañana, o sea, cómo se levantaron, ellos están en constante evaluación. Y ahora quería comentarles que ahora, por ejemplo, que estuve con el cierre con mis niños, uno de ellos me decía, estamos en la etapa de la investigación, y yo les decía qué importante lo que hemos aprendido y qué lo que más les gustó. Y les digo, recuerden esto de las estrellas que están en el cielo y en el mar. Y uno de los niños me dice, y eso te dije yo, porque yo investigué eso y yo te enseñé. Entonces digo, muy bien, Benja, en realidad, tú fuiste el que me enseñó. O sea, ellos ya se van apoderando, se van como empoderando de lo que están aprendiendo y se evalúan. Entonces, como bien decía Sebas, obviamente no podemos ser perfectos, creo que no intentamos siquiera llegar a serlo. Estamos en un proceso y creo que estamos en un muy buen proceso. Y estamos apoyando a los niños, que eso es lo que, como bien empezó usted, Julia, diciendo, todo lo que hacemos es por los niños, es por ellos. No es para nosotros, es para ellos. Eso nada más. Gracias, Julia. Muchas gracias, Karina. Diana. Ahí voy yo. Perdonen, no les pude saludar antes porque me conecté un poquito tarde. Hola. Hola. Pero les estaba escuchando y creo que, o sea, sí es súper bueno que los niños se evalúen y de hecho creo que se logra, pero yo creo que algo que falta es que ellos lo hagan también con sus tareas. O sea, se evalúan en el proceso, evalúan cómo crecen, nos evalúan a nosotros también un montón. Pero luego el momento que ellos, por ejemplo, tienen que evaluar, yo tengo muchos comentarios de, profe, espero que le guste mi tarea. Entonces, ahí caemos otra vez en que ya ellos lo hacen para nosotros y no por ellos. Entonces, no sé ahí cómo podemos hacer para que el proceso no sea, profe, ojalá le guste mi deber, porque no depende de que me guste o no, pues. Y creo que todos lo vemos porque el Seba se ríe, y la Micho también, y creo que nos ponen un montón. A ver, cuando yo estaba haciendo la presentación, digamos, del tema de evaluación, yo no solamente lo pensaba con respecto al estudiante, sino el estudiante respecto a su trabajo. O sea, que sea el estudiante el que nos esté diciendo cómo le parece su trabajo. ¿Sí? Entonces, la evaluación de proceso nacida en el estudiante, no digamos, de su trabajo. Entonces, por eso decía que no es que yo entregue el trabajo completo, ¿sí?
sino que esté mostrando el trabajo y contando cómo fue mi proceso, cuál es la evaluación de mi proceso, ¿sí? En ese trabajo concreto, ¿sí? O sea, que tienes toda la razón, no es, al final no puedes, o sea, no va a decir cómo te parece mi trabajo, sino más bien es, mire, esto es lo que yo hice, o sea, hacer todo ese proceso de metacognición sobre la construcción de su trabajo, con los procesos de evaluación como te decía, esto hace que los trabajos sean originales, y al ser originales no son copiables, ni son que un padre le ayude, ¿sí? Esto los vuelven, digamos, originales, o sea, los hacen que sea realmente el estudiante el autor de ese trabajo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Ah, dale, Karina. Gracias, Julio. Yo pienso que lo que decía Dianita en cuanto a, espero que le guste, que eso siempre pasa, es porque, más que porque les falta una autoevaluación o una evaluación, es la aprobación, porque están supeditados a que al papá le guste, a ti te guste, al amigo le guste. Es una especie de falta de seguridad, más que de falta de evaluación. Creo que ese es el problema ¿cómo puedo decir? Del nivel de niños con el que trabajamos. Todavía lo que les falta a ellos es una confianza en lo que hacen. Sí, por eso yo proponía, Karina, que el estudiante es visibilizar, que el estudiante visibilice su evaluación para que él se empiece a valorar, ¿sí? El que gana en valoración es él, ¿no es cierto? Cuando se empieza a visibilizar y que siente que para ti es importante su evaluación, no su trabajo, su evaluación, ¿sí? Y sus preguntas y sus dudas, ¿sí? Y así tú puedes, digamos, incidir en que el estudiante esté desarrollando la capacidad del proceso, ¿sí? O sea, es cómo afrontamos el problema. Eso es. Sí. Bueno, entonces, a ver, ya llevamos 1 hora y media. ¿Cómo están de tiempo? ¿Seguimos otro ratito o paramos aquí y hacemos otra después? Yo creo que seguimos un ratito y luego programamos la siguiente, por favor. Ok, bueno. Entonces, pasemos a otro tema. Yo les conté a ustedes cuáles eran las etapas del proceso, ¿o no? ¿Hacia dónde vamos con las etapas? Creo que no sé. Ok. Bueno, entonces veamos esto. Bueno, entonces, a ver, como les decía ahorita, la primera, o sea, esto es hacia donde estamos yendo. O sea, esto no es para que mañana lleguemos a cambiar las etapas que tienen. Digamos que vemos, o sea, lo primero que estamos experimentando ahora es que el estudiante, digamos, es esa capacidad de proyección. Por eso les hablaba que los estudiantes lo que necesitamos al principio de cada tema es que le construyan sentido a lo que va a hacer. Que le construyan sentido es tal vez, a ver, si tenemos a un niño que durante 14 años de su vida no desarrolla la capacidad de construcción de sentido, le va a costar construirle sentido a su vida, construirle sentido al colegio, a su educación, a su trabajo, a la universidad, a su país. Digamos que la construcción de sentido es tan importante
que la calidad de vida de una persona realmente depende, digamos, el elemento de mayor correlación entre educación y calidad de vida está en el sentido. O sea, si el estudiante, su vida tiene sentido, eso tiene altísima correlación con su calidad de vida. Y en cambio, si tenemos un estudiante que su vida no tiene sentido, por supuesto, su calidad de vida es nula, ¿sí? Su posibilidad de calidad de vida está muerta, digamos, mientras no resuelva ese problema de que su vida tenga sentido. Entonces, el primer elemento que quiero que vean es que eso, para que eso se convierta realmente, como decíamos en la reunión pasada, en un hábito, tiene que estar pasando durante todo el tiempo. O sea, si algo no tiene sentido para el estudiante, digamos, no, aunque suene redundancia, no tiene mucho sentido seguir, ¿sí? Entonces, para poder que el estudiante construya sentido, bueno, también hay otras, digamos, otras formas que construyan, o sea, que muevan al estudiante a trabajar. O sea, cuando algo tiene sentido, tiene motivación intrínseca. O sea, cuando algo tiene sentido, tiene valor. O sea, valor en el sentido que yo estoy dispuesto a poner la energía necesaria para que pase. Si ustedes se ponen, digamos, como meta ir de vacaciones a un sitio y para ustedes no tiene sentido, pues simplemente no se ponen una meta para ir allá. O sea, solamente, digamos, actuamos en lo que tiene sentido para nosotros. Si no, estamos funcionando con motivación extrínseca, con premios y castigos o con otros elementos con otros elementos. Entonces, para que un estudiante le construya sentido, digamos, tiene que saber, o sea, qué parámetros les está pidiendo el sistema. Esto, por supuesto, con los pequeñitos, ahorita hablamos de eso. Después, eso cómo se conectan entre todos los temas de lo que están viendo, que los estudiantes puedan explorar eso que van a trabajar y que puedan traer contenidos de otras áreas a esto, para que ellos vean, digamos, el impacto que eso tiene en el resto de su proceso. O sea, que vean que esto es un proyecto en el cual están trabajando, que no es un tema que están trabajando. Y esto, digamos, fuera de eso, genera la posibilidad de retos, o sea, que el estudiante se ponga retos con respecto a eso que está trabajando, que fuera de eso le destape la curiosidad por conocer más cosas. Y el pasmo es, como decía Aristóteles, esa palabra es de Aristóteles, es como que diga, wow, mire, o sea, mire la complejidad y la belleza de lo que hay aquí. O sea, yo quiero esto para mí. Entonces, en la primera etapa está dirigida, digamos, a esto. En la segunda etapa, digamos que estamos trabajando, ¿se acuerda que hablamos del tema de estructuración de pensamiento? Es el estudiante cómo ir gestionando la información, ¿sí? O sea, convirtiendo los datos en información y la información en estructuración de pensamiento para que se convierta en conocimiento. Entonces, este es el proceso el segundo proceso, o sea, que la etapa de búsqueda de información, por ejemplo, no es una etapa anterior a la estructuración de pensamiento, sino que siempre se dan al mismo tiempo. La tercera etapa ya es la de práctica, invención y relación. Es donde el estudiante, digamos, elabora un producto original que lleva a una entrega de valor. A ver, normalmente la educación está basada en enriquecer a los estudiantes. O sea, lo que estamos buscando durante todo el tiempo es que los estudiantes se estén enriqueciendo. O sea, que se enriquezcan en contenidos, en habilidades, en virtudes, en competencias, etcétera, en hábitos. Pero el problema es que la calidad de vida de las personas depende de su capacidad de entregar valor a otros. Por ejemplo, el trabajo de un docente es qué capacidad tiene de entregarle valor a sus estudiantes. O de una panadería es qué capacidad tiene de entregar cada vez más valor con esos panes que está vendiendo. Entonces, el problema es que el enriquecer tiene sentido, el que una persona se enriquezca tiene sentido en la medida que pueda entregar valor a otros. Entonces,
esta forma de ver entonces es, primero, yo con eso que hice, primero, a lo mejor tengo que hacer una práctica para desarrollar unas habilidades. La segunda es que yo pueda crear una cosa nueva, ¿sí? Con eso, o sea, que pueda crear un producto original, ¿sí? Y la tercera es que eso me permita relacionarme con el mundo, mejore mi capacidad de relación con una entrega de valor. Estas son las etapas que estamos viendo, que estamos construyendo para trabajar y que estamos empezando a probar. Y esto, por supuesto, al final genera unos retos de comportamiento. A ver, cuando nosotros hablamos de metarrelaciones, y supongamos que estamos hablando de matemáticas, en matemáticas dijimos que era, o sea, que la metarrelación de matemáticas es que el estudiante sea más metódico, por ejemplo, que sea más ordenado, que sea más riguroso, que tenga esos otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, el estudiante aquí, ¿sí? Digamos, es que se pongan retos de comportamiento con respecto al rigor, o sea, que el estudiante esté evaluando su rigor, por ejemplo, en el trabajo de las matemáticas, pero también en otros elementos de su vida. Él cómo es riguroso con, no sé, escojan lo que quieran, ¿sí? Entonces es cómo vamos convirtiendo, o sea, que la gestión del conocimiento realmente nos esté llevando al desarrollo del pensamiento y al desarrollo del comportamiento. Esto es lo que queremos buscar en las nuevas etapas que estamos trabajando. Y esto viene acompañado de una gestión dinámica, o sea, que no es que hay una primera etapa que se cierra y después viene una segunda etapa que se cierra y después viene una tercera etapa que se cierra, sino que el estudiante empieza a trabajar en la proyección y pasa a la construcción, y en la construcción se da cuenta que al estar haciendo la estructuración de pensamiento se dio cuenta que eso le generó un nuevo reto y eso le cambia la meta que se propuso y tiene que hacer, digamos, cambiar el plan y después volver otra vez a la gestión a la construcción y en la estructuración de su pensamiento, y después viene y después pasa a la práctica y después se devuelve, o sea, que no es etapas independientes, digamos que son, primero hago esta etapa, después hago esta etapa y después hago esta etapa, sino que se está jugando entre las etapas. Por eso hablamos de gestión dinámica, ¿sí? Y de la evaluación, digamos, de proceso y de progreso en esas etapas. Hacia allá estamos viendo. Bueno, a ver, preguntas. Fíjate, por ejemplo, cómo les cambia esto de que yo voy a trabajar esta etapa hasta tal fecha, ¿sí? Porque ya están, digamos, esto lo que lleva es a unir, digamos, hay digamos, primero un trabajo importante en ayudar a los estudiantes a construir sentido. Eso es a construir motivación intrínseca, y eso lo lleva automáticamente, esa motivación intrínseca, a la construcción de una meta. ¿Sí? Acuérdense que esas tres están completamente relacionadas. O sea, nadie se pone una meta de algo que no tiene sentido para él. ¿Sí? Y si no, y la única forma de tener sentido, o sea, y si tiene sentido, tiene motivación intrínseca. O sea, quiere decir que él está dispuesto a poner la energía para que eso pase. ¿Sí? La segunda viene todo el tema de cómo convertimos, o sea, cómo ponemos la gestión del conocimiento al servicio del desarrollo del pensamiento. Y la tercera etapa es cómo ponemos todo eso al servicio del desarrollo del comportamiento. Digamos, para allá es para donde vamos, las etapas hacia donde las estamos llevando. A ver, comentarios y preguntas.
Sebastián, tienes el micrófono en mute. Sigues en mute, Sebastián. ¿Yo? Sí. Sí. Sí, lo que yo quería decir es que es bastante integral, o sea, yo creo que cuando un niño le encuentra sentido, como decías, ya le encuentra sentido a muchas cosas de su entorno, a muchas cosas y esto se complementa muy bien con la evaluación. Pero mi punto es, a veces entran súper bien, o sea, como que entran al proceso, entran al plan súper bien, pero en relación ya me van cayendo. Es como que a veces llegar hasta el final con esa misma ímpetu que entran, digamos, con el sentido, es como mantener, o sea, como profe puedes mantener el mismo ritmo. O sea, es complejo porque a veces con cada etapa uno se desarrolla diferente, los niños también, y el sentido ya lo tienen y se enganchan, pero a veces hasta llegar a la etapa de relación, que digamos ya es la última, cuando ya ponen en práctica con su entorno, ellos se complejizan y empiezan a cuestionarse varias cosas, que también está bien, pero ¿cómo mantener ese ritmo? O sea, ¿cómo llegar desde el punto de partida con este sentido y que acaben con el sentido? O sea, que A no ver, se lo haya que pasa perdido. es que yo te estoy presentando unas nuevas etapas, ¿sí? ¿Cómo son estas nuevas etapas? Y es que cada etapa tiene una meta distinta, ¿sí? La primera es toda motivacional, ¿sí? Es toda emocional. La segunda etapa es de pensamiento, ¿sí? Y la tercera etapa es de comportamiento. Y a través de eso hacemos toda la gestión del conocimiento. Ya. Sí, esa es, digamos, la nueva propuesta. Entonces, digamos que esa pregunta tuya, digamos, es para las etapas de hoy, ¿sí? Lo que estamos haciendo es resolviendo ese problema, digamos, en todo el proceso, ¿sí? Porque, digamos, cuando tú estás en la etapa de, por ejemplo, en la última, que es la que me estabas preguntando, que es cuando se cae, si tu meta es en el comportamiento, ¿sí? Puedes, digamos, ya tienes tú una meta distinta, el estudiante tiene, digamos que lo que se está buscando es una cosa muy distinta a la etapa anterior y en la primera, en la segunda, en la otra también es distinta a la anterior, pero fuera de eso se puede fluir entre ellas, puedes subir y bajar, no es que cerraste una etapa y empezaste otra, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, queremos resolver el problema desde el punto de vista estructural. O sea, cambiando las etapas y cambiando la forma del trabajo. Y Julio, y con eso también cambia obviamente la planeación. O sea, porque claro, lo que dice la Micho haya sentido en... O sea, claro, nosotros seguimos viendo como que el plan y ahí está el tema y dentro de eso está pues el punto de partida, investigación, desarrollo y relación. Pero con esto, entonces, o sea, ¿cómo planearíamos? No, se planea, digamos, o sea, ya se planea, digamos, en esta primera etapa qué voy a hacer, en esta segunda etapa qué voy a hacer, en esta tercera qué voy a hacer, y o sea, porque es que o sea, el plan está propuesto de forma dinámica, no es un plan estático, sino un plan dinámico, es un plan que se va transformando en la medida en que yo voy trabajando, ¿sí? A ver. Sí, sí. Los estudiantes, digamos, se desarrollan de manera distinta. Y en un tema también se desarrollan el tema de manera distinta. Entonces, eso hace que los planes tienen que ser dinámicos, porque si hacemos un plan estático, eso puede que le sirva a unos estudiantes o a un estudiante, en cambio a los otros no. Entonces, si entendemos que la planeación es dinámica, que la meta debe ir cambiando en la medida que el estudiante está haciendo el proceso, se puede ir poniendo metas más difíciles, puede ir cambiándole el sentido a la meta, ¿sí? El problema es que la vida es así, o sea, a ver, hay como dos formas, ¿sí? De aprendizaje, pues, digamos, el aprendizaje formal, que es el que nosotros llamamos escolar,
¿sí? O hay el aprendizaje cotidiano, ¿sí? Que es lo que siempre estamos haciendo. Los seres humanos somos incapaces de no aprender, ¿sí? Igual. O sea, estamos evaluando, decidiendo, ¿sí? Ejecutando, y a través de eso estamos aprendiendo y siempre estamos aprendiendo. O sea, si un niño no va al colegio, simplemente está aprendiendo cosas distintas. Pero, o sea, no puedes decir que no está aprendiendo. Siempre está aprendiendo. Siempre, todos estamos aprendiendo. Entonces, ese proceso de que como siempre estamos aprendiendo, lo que estamos haciendo es dándole herramientas para que ese aprendizaje cada vez sea, digamos, dé respuesta a su forma natural de aprendizaje. O sea, que se esté dando el sentido, la estructuración y al final, digamos, todo el tema de ejecución de esas decisiones. Es poner el aprendizaje en términos de cómo es la vida real. O sea, es pasar, digamos, digamos, el aprendizaje cotidiano, poner los contenidos formales en forma del aprendizaje cotidiano. Eso es lo que estamos buscando. Sí, Sebastián. Bueno, nada más decir que rescato mucho, algo que me gusta mucho de Fontán, de la educación relacional Fontán, es el hecho de este enfoque en dar valor a los demás, al otro, ¿no? O sea, de aportar a la comunidad, al bien común. Creo que eso es algo súper importante porque, claro, no vivimos en una sociedad que muchas veces es individualista. Y he notado que ahora que estamos trabajando en la virtualidad, uno de los principales retos es eso, ¿no? Tratar de formar o propiciar experiencias de aprendizaje colaborativo. Sí, porque tenemos estudiantes que saben, o sea, que brillan, por así decirlo, de una manera en el momento en que van haciendo sus actividades a su ritmo, van investigando, van trabajando en sus metas y hacen un buen trabajo, ¿no? Pero cuando se les pone en un escenario de trabajo cooperativo, de trabajo en equipo, ¡puf!, se chocan contra el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de mi parte, sí he tratado de generar muchos más espacios de trabajo en equipo, porque sí, creo que lamentablemente la virtualidad los ha individualizado mucho más, y es súper importante que no pierdan esa capacidad de trabajar en equipo, que de una u otra manera también es una forma de dar valor a la comunidad, ¿no? Y bueno, creo que ese es básicamente mi comentario. A ver, Sebastián, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que ahora, un día, deciden todos ustedes irse a almorzar, ¿sí? Y se sientan en una mesa y ponen unas bandejas en el centro. Y cada uno coge su plato y se sirve, ¿sí? A ver, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a notar? Lo primero es que cada uno se va a servir cantidades distintas, ¿no es cierto? Uno se sirve más de esto, otro se sirve más de esto. Primero se sirven... Fuera de eso, se lo van a comer en órdenes distintos. Uno primero se come esto, después se come lo otro, ¿sí? Y cada uno va a metabolizar esa comida de una forma distinta, ¿sí? Bueno, si hacemos con ese ejemplo el tema del aprendizaje, ¿sí? El aprender es la metabolización de la comida. O sea, el aprender es un acto personal e individual, ¿sí? Porque tú aprendes de acuerdo a cómo relacionas eso nuevo con tu capacidad de procesos y con lo que ya tienes dentro. O sea, con las experiencias y conocimientos que ya tienes. Y el aprendizaje se da en relación con todo eso. Entonces, es igual que el ejemplo de metabolización de la comida. O sea, el aprender es un acto personal e individual. Ahora, si nos sentamos muchos a comer, fuera de eso hay otra cosa, y es que vamos a poner más cosas en la bandeja. Cada uno va a poner cosas suyas en la bandeja para que otros aprendan. Entonces, cuando estemos hablando de aprendizaje colaborativo, lo que está pasando es eso, es que
el acto de aprender es personal e individual. Eso no lo podemos cambiar. Lo que está cambiando es que estamos enriqueciendo las bandejas. Estamos enriqueciendo las formas de ver, estamos enriqueciendo las formas de cómo unos procesan las cosas, estamos mejorando el ambiente, digamos, enriqueciendo el ambiente de aprendizaje, ¿sí? Te pongo este ejemplo para que no confundir las cosas, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que digamos que las formas de trabajo, digamos, o sea, como te acuerdas que yo decía en la reunión pasada que el sistema educativo es un sistema que viene digamos, que está industrializado, que viene de la industria, ¿sí? Con todas las técnicas de la industria. Y el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo son formas de aumentar, ¿sí? La productividad, ¿sí? Son formas de aumentar la productividad. No son socialización para la construcción de comunidad, que es digamos, como el espíritu de lo que nosotros estamos buscando. No quiere decir que hay que, otra vez, satanizar el aprendizaje en equipo y el aprendizaje colaborativo. No, es muy importante porque enriquece los ambientes de aprendizaje, ¿sí? Pero hay otros aprendizajes que son sumamente importantes y es, por ejemplo, digamos, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con las mesas de gobierno. ¿Ustedes están haciendo mesas de gobierno o no? No. A ver, las mesas de gobierno, es que tienes tu micrófono en mute, Sebastián. Sí, tal vez. Estás hablando, pero no sé qué estás diciendo. Ajá. Bueno. Sí, ¿qué dices? Perdón, es que no te escuché. Que tal vez en las tutorías, no propiamente una mesa de gobierno, pero hay, por así decirlo, un ejercicio de reflexión, algo parecido. Ah, ya. Pero sí saben que es una mesa de gobierno. Ah, bueno. Sí, porque digamos lo que hace la mesa de gobierno es que pone a toda la comunidad, a esa pequeña comunidad, a construir, a estar evaluando todo su proceso, estar proponiendo, ellos proponer una solución y tomar un rol y participar en su construcción, ¿sí? Y que eso se convierta en una rutina por parte del grupo. Sí, entonces los estudiantes empiezan a desarrollar muchas habilidades sociales importantes que no las da el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, porque esa está dirigida a la productividad. En cambio, esta está mucho más dirigida a la construcción de comunidad. ¿Sí? O sea, pone a los estudiantes en el papel o sea, no es que el colegio tenga un equipo de gestión, es que los estudiantes hacen parte del equipo de gestión. Los estudiantes empiezan a descubrir cuáles son los problemas que hay y empiezan a solucionar sus problemas. O sea, entonces los problemas no escalan. Sí, acuérdese que eso siempre ponemos la condición de que se tienen que hablar en positivo y en propositivo. O sea, que tú no puedes que un estudiante no pueda hablar mal de otro, sino que tiene que hablar del problema. O sea, que nuestro problema es que hay mucho ruido, o no sé, que hay mucho ruido en el ambiente y yo quiero que haya más silencio para poderme concentrar, no sé. Y qué proponemos para eso y qué rol y qué hacemos cada uno para lograr eso. Y fuera de eso se va a evaluar otra vez en la próxima mesa de gobierno. Entonces, las mesas de gobierno proporcionan un ambiente enriquecido socialmente, ¿sí? O sea, lo que digo es que no nos podemos quedar como contentos con la socialización de trabajo en equipo y trabajo colaborativo, ¿sí? Tenemos que dar el salto, ¿sí? A la construcción de comunidad, que es realmente el tipo de socialización que necesitamos en América Latina, ¿sí? O sea, digamos, por ejemplo, nosotros estamos en el trabajo, a ver, es llegando a que los estudiantes desarrollen la capacidad de co-creación, de crear con otros, ¿sí?
Y esto lo que los pone es, desde muy pequeñitos, a estar creando soluciones, ¿sí? Y ya después podemos pasar a que creen otras cosas distintas, no solamente la solución a sus problemas, sino otras cosas distintas, ¿sí? Mira, han pasado cosas, pongo un ejemplo. En nuestro cole, en el Colegio Fontán de Bogotá, las niñas, las que se encargan del aseo, ¿sí? Estaban saliendo muy tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es que y lo que les dijimos es muy sencillo, vengan para acá. Y pusimos en las mesas de gobierno ese tema. ¿Sí? Las personas del aseo están saliendo muy tarde. Entonces ellos tomaron la decisión que una vez, los mismos estudiantes, vamos a hacer esto. Lo primero es que vamos a recoger todos los papeles que hayan en el suelo. Fuera de eso, vamos a poner las sillas encima de los módulos para que les quede más fácil barrer y limpiar el suelo. Y no vamos a pasarle cada uno traiga un trapito y cada uno va a limpiar su superficie y la va a desinfectar. Y fue decisión de ellos para que las personas del aseo pudieran salir más temprano. O sea, empiezan a dar respuestas sociales, ¿sí? A problemas sociales por su propia intención. Y esto lo hacían niños relativamente pequeños. ¿Sí? Esto no nació de los más grandes. Lo que pasa es que nosotros en las mesas de gobierno invitamos a estudiantes de otros niveles de autonomía a otros, para que ellos vean cómo están solucionando los problemas y que cuenten en su taller cómo están solucionando los problemas y qué problemas tienen y eso. Entonces, eso se regó por todo el colegio rápidamente, ¿sí? Entonces, empiezan a dar otro tipo de respuestas los estudiantes y se empiezan a encontrar con otro tipo de realidades, ¿no es cierto? Entonces, sería, digamos, es muy potente. Las mesas de gobierno son una herramienta muy potente. Uno es porque pone a los estudiantes dentro del equipo de gestión del colegio, los pone, digamos, a que sean ellos, que los problemas se solucionen donde se dan, ¿sí? Que no escalan los problemas, ¿sí? Y fuera de eso, desarrolla esa capacidad de participación, digamos, de respeto a los demás, de condescendencia, todo eso pasa, digamos, poniendo un ambiente de mesas de gobierno. O sea, es realmente importante. Julio, yo quería acotar una cosita nada más. Nosotros sí teníamos en la presencialidad mesas de gobierno. Sí. Desde que estamos en la virtualidad es que no lo tenemos, pero cuando iniciamos con esta metodología nosotros teníamos mesas de gobierno, sí teníamos. Sí. ¿Y se pueden hacer mesas de gobierno virtuales? Claro, pienso que sí, no es una limitación. Si podemos dar clases y recibir clases de manera virtual, ¿por qué no podemos tener mesas de gobierno? Claro que sí. Claro. Sí. Sí, digamos que la virtualidad tenemos que bregar a que no nos interrumpan los procesos, ¿sí? Que estamos desarrollando, o sea, esa capacidad, o sea, para que no pase lo que nos estaba diciendo Sebastián, de que se vuelven más individualistas. Sino, por ejemplo, si esos problemas que ellos van a encontrar es que estamos siendo individualistas. Bueno, ese es un tema para la mesa de gobierno, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a colaborar mucho más entre nosotros? ¿Cómo vamos a...? ¿Sí? Porque son ellos, digamos, los que... Es que me estoy aburriendo en la casa. Bueno, ¿qué proponen entre todos para que no se aburran en las casas? Ahora en la pandemia. Es ponerlos a afrontar problemas reales de ellos mismos. Y que de ellos estén saliendo soluciones y que pidan ayuda para la solución de los problemas, ¿sí? Sigue siendo igual de potente o más potente ahora en la virtualidad que antes, ¿sí? Sí, sí, vamos a trabajar primero nosotros en las mesas de gobierno para luego desvelar.
Porque... Bueno, se nos acabó el tiempo, son las 4 de la tarde. Bueno, y yo tengo que entrar ya ahorita a otra reunión y bueno, me encantó haber estado con ustedes. Espero que hagamos otra, sigamos con estas discusiones porque es que lo importante de esto es, digamos, es eso, es que entenda, o sea, es esto, digamos, para dónde va, qué estamos soñando con esto. O sea, que la educación relacional no es una metodología hecha y cerrada, ¿sí? Sino lo que estamos haciendo es, como decía Eduardo, siempre poniendo en duda, digamos, y bombardeando todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Aunque esté funcionando muy bien, aunque esté teniendo éxito, pero la única forma es atacar nuestras propias verdades y eso es, y no nos, digamos, no nos puede dar miedo, ¿sí? Presentar, digamos, nuestras dudas, nuestra crítica a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Eso no quiere decir que porque ustedes estén trabajando las etapas estas, las de punto de partida, o sea, que eso sea malo, no. Simplemente nosotros estamos viendo a ver si somos capaces de darle una intencionalidad distinta a cada una de las etapas, ¿sí? De cambiar la forma de planeación, de cambiar y ver cómo cada vez estamos siendo mejores, o sea, que es como la meta para poder cada vez entregarle más valor a todos, pues en este caso también a ustedes y a los niños de Ecuador, ¿no? Gracias, Julio. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todas ustedes y a Sebastián. Gracias. A todas y al Sebas. Sebastián, no, yo molesto siempre igual, no te preocupes. Es que él es el rey del cole, te cuento. Es el único, No. es el rey entre todas las mujeres. ¿Sí o no, Sebastián, que no? Un privilegio estar rodeado con este súbdito, tipo, la verdad. Bueno, entonces muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde y seguimos hablando y Isabel hablamos a ver para si quieren hacer una segunda, otra tercera, cuando la hacemos. Y esperemos que esta vez los de Learning One to One no se nos vuelen como hoy. Listo, a Eduardo. Bueno, gracias. Gracias. Un abrazo Gracias, para Julio. todas. Igualmente, Chao, chicos. Mucho. Chao, chicos, cuídense. Chao, chao.